Aunque sean términos que hoy en día puedan no significar nada, en este vídeo, a la hora de hablar de memoria histórica, vamos a utilizar los conceptos de izquierda y derecha en España. La transición en España, la época de cambio político después del final de la dictadura de Franco, no ha dejado nunca, en realidad, de ser polémica. Sin embargo, lo cierto es que durante, pongamos, los primeros 20-25 años de democracia en España, tanto la izquierda como la derecha llegaron a un cierto consenso, un entendimiento cordial acerca de las heridas y los errores del pasado, especialmente los referidos a la guerra civil. Este consenso, lo que algunos denominan un pacto de silencio o un pacto de olvido, se rompió con la llegada al poder del gobierno socialista comandado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. El gobierno de Zapatero utilizó la idea de memoria histórica con un propósito eminentemente electoralista. Fue un movimiento polémico y arriesgado en su momento, y desde mi punto de vista, sobre todo, fue un movimiento inconsciente. Porque la memoria no puede ser historia. La historia es objetiva dentro de la medida de sus posibilidades, porque la historia siempre está ideologizada, pero la pretensión de la historia es ser lo más objetiva posible. La memoria, sin embargo, es subjetiva. Por lo tanto, el propio concepto de memoria histórica es erróneo. Y más allá de los conceptos filosóficos o terminológicos, la memoria histórica, el error que cometió el gobierno socialista con respecto a la memoria histórica fue intentar apropiarse de esa memoria histórica, pretendiendo que la memoria histórica fuera simplemente una cuestión de izquierdas, sin darse cuenta de que cuando uno abre la puerta a la memoria y deja de lado la historia, también resucita la memoria y los fantasmas del bando contrario, en este caso de la derecha y de los elementos más extremistas de la derecha. Y ese es el verdadero origen del auge de los movimientos populistas o revisionistas acerca del pasado de España que estamos viviendo en este momento. No es casualidad que el auge de figuras polémicas, por decirlo suavemente, como Pío Moa, que no es sospechoso de tener ningún tipo de rigor histórico, coincida con el auge de la memoria histórica en el seno de la izquierda. Porque, como he dicho, cuando uno resucita la memoria histórica, resucita también la memoria del bando contrario, y no puede pretender resucitar solo la memoria de su lado, que es precisamente el error que cometió el gobierno socialista. La figura del escritor Javier Cercas siempre ha orbitado en torno a esta problemática de la mal llamada memoria histórica. En novelas como Soldados de Salamina, donde recrea el final de la guerra civil, Anatomía de un instante, donde recrea la jornada del 23F, y sobre todo en El impostor, donde habla de la figura de Enric Marco, Cercas siempre se ha preocupado por estas cuestiones relativas a la memoria histórica. La figura de Enric Marco, como he dicho, es central, es capital, es el protagonista. No exactamente el protagonista en un sentido literario, pero digamos que es la figura protagónica alrededor de la cual orbita toda la literatura que encierra el libro El impostor. Marco, además de un pasado oscuro relacionado con los sindicatos anarquistas que ahora comentaremos, se hizo especialmente conocido por haber engañado a todo el mundo diciendo que había sido prisionero en el
campo nazi de concentración de Flossenbürg, cuando en realidad él sí que había estado en Alemania, pero había ido a Alemania como trabajador de las tropas de las brigadas de construcción enviadas por Franco en colaboración con el gobierno de Hitler. Marco, al engañar a todo el mundo, y esto es precisamente lo que plantea Cercas en su novela El impostor, se comportó exactamente como se comportó la sociedad española en relación con la memoria histórica. Es decir, asumió un relato, una memoria, un cuento que en realidad no es cierto. Hace poco se ha estrenado una película que no está basada en el libro de Cercas, aunque Cercas sí que aparece en la película, que se titula simplemente Marco. Mientras que el libro de Cercas explora toda la vida y las atribuladas vivencias de Enric Marco, la película se centra únicamente en el descubrimiento de Marco, es decir, en el momento, en torno al año 2004, en el que se descubrió que Marco, que en ese momento había alcanzado una posición de relevancia social, se había convertido en el portavoz de todos los deportados españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis, fue descubierto gracias a la labor de un historiador cuando se disponía a dar un discurso en el campo de concentración de Mauthausen en nombre de todos los exiliados españoles, lo cual el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretendía utilizar como arma política o como propaganda, como muy bien, por cierto, refleja la película. Sin embargo, la película, como he dicho, no llega tan lejos como llega el libro y se centra únicamente en estos días. Bueno, gran parte del metraje de la película se centra únicamente en estos días en los que Marco fue descubierto. Hay cosas que se intuyen, pero que sin embargo no se acaban de explicar del todo. Solo están disponibles o son accesibles para aquellos que hayamos leído el libro. Por ejemplo, el pasado de Marco como líder de la CNT, del sindicato anarquista. Marco en los años 80 consiguió no solo entrar en la CNT, él venía absolutamente de la nada, había estado, pues creo, si no recuerdo mal, 20-30 años trabajando en un taller, en un trabajo de baja cualificación, y consiguió entrar en la CNT, y no solo consiguió entrar en la CNT, sino que consiguió llegar a uno de los puestos de mayor poder de la CNT, de este sindicato anarquista. Y resulta que Marco era un infiltrado de la policía cuyo cometido era destruir a la propia CNT. Después de esto, Marco se convirtió en el portavoz de todos los exiliados españoles en los campos de concentración nazis. Fue el momento en el que empezó a construir esta enorme mentira que, como bien he dicho en el libro de Cercas, se trata de una analogía de la mentira que todos vivimos como sociedad en esos años. ¿Por qué lo hizo Marco? El libro de Cercas y la película también no adopta una postura moral en el sentido de que Marco sea el malo, un ser absolutamente despreciable que merece toda nuestra condena, sino que intenta entender que Marco, como he dicho, no es más que una voz, una especie de espíritu, por así decirlo, que representa todas nuestras pulsiones como sociedad, nuestra necesidad de construirnos como relato y como historia. Pero ni el libro ni la película olvidan nunca que esto es un movimiento erróneo que solo conduce a un callejón sin salida. Y por parte del propio Marco, sí que es cierto que uno de los momentos más emotivos del libro es cuando él confiesa o asume que él lo pasó igual de mal que el resto de exiliados españoles
deportados españoles, perdón, en los campos de concentración, pero que sin embargo él quería tener la etiqueta que solo le podía dar el reconocimiento social a través de un partido político. Quería tener la etiqueta, el reconocimiento de que él también había sufrido y no podía asumir que toda esa mierda, con perdón de la expresión, que él había pasado, sirviera para nada. Y esa herida, esa personalidad herida se juntó con una dinámica totalmente narcisista, que fue lo que al final acabó llegando a su gran impostura. La película también acierta al representar sutilmente el chiringuito de las asociaciones. El libro, si no hace mucho tiempo que leí el libro, pero el libro no se centra tanto en esto, pero como la película se centra en la labor de desvelamiento de la figura de Marcos, sí que le da más espacio a esta idea de las asociaciones que viven un poco de la nada, de la fantasía, del relato. Y la película, además de esto, es menester decir que se sostiene gracias a la portentosa interpretación de Eduard Fernández, que construye uno de los mejores personajes de toda su carrera. Creo sinceramente que sin la aportación de Eduard Fernández esta película se habría quedado no en nada, pero hubiera sido mucho menos potente de lo que es, al no tratar pues algunos de los grandes temas que trata el libro de Javier Cercas. En conclusión, y como he dicho al principio, lo que tanto el libro de Javier Cercas, El impostor, como la película Marco nos enseñan es que la historia no es memoria y que la memoria no es historia. Marco, en este sentido, representa la memoria, por necesidad falseable y falsa.